Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salman Kiss de ganadinero sin trabajar.com y en este video quiero responder una pregunta que me han hecho muchas personas. Muchos de mis seguidores me han dicho que mm, quieren empezar un negocio en internet pero no saben qué vender, no saben qué cosas vender a la gente y no son expertos en ningún tema. Entonces acá te voy a revelar una clave para que puedas vender información a la gente y puedas ganar un ingreso pasivo en internet. Bueno, como debes de saber, un negocio se abre encontrando un mercado hambriento, es decir, un grupo de personas que están desesperados por comprar un producto y simplemente tú debes de darle esa información a la gente. Y muchas personas me dicen que no son expertos en ningún tema, entonces, ¿qué cosa pueden ofrecer en internet? Voy a contarte mi caso. Yo no soy experto en varios temas y aún así vendo mucha información en varios temas en el cual yo no soy experto. Y lo que yo hago simplemente es contratar expertos, contratar gente especialista en ese tema y esa gente me crea la información y yo simplemente me encargo de vender esa información. Y de esa manera tengo muchos negocios en el cual yo no soy experto y me va muy bien en ese tipo de negocios porque acá una de las habilidades más importantes que tienes que aprender en este tipo de negocios no es que seas tú experto en algún tema, no. Eh, Simplemente la habilidad que tienes que saber es saber vender, saber cómo encontrar mercados hambrientos y saber cómo vender, cuál es la psicología de ventas para que la gente para persuadir a la gente para que te compre tus productos, ¿no? Y eso es la habilidad que tienes que saber vender. Y todo lo demás lo puedes subcontratar, es decir, la información te lo pueden crear expertos. Esa gente, créeme que esos expertos son especialistas en su ramo, en su campo, pero no saben vender. Entonces, hay un dicho que dice en los negocios de internet, el que sabe vender tiene las llaves del castillo. Así que no es necesario que seas un experto en algún tema, simplemente tienes que saber vender la información. Y eso es lo que yo enseño en mi curso Gana Dinero Sin Trabajar. Enseño cómo encontrar mercados hambrientos y cómo hacer que otra gente experta en ese tema te lo cree la información y simplemente tú te vas a encargar de vender esa información y ganar un ingreso pasivo en internet. Entonces, si tú tienes esta pregunta, si te dices que no eres experto en ningún tema, no interesa, simplemente tienes que saber vender. Y cómo vender en internet te lo voy a revelar en mi curso Gana Dinero Sin Trabajar. Ahí te voy a decir cuáles son los gatillos psicológicos para hacer reaccionar a la gente para que te compre tus productos en internet. Bueno, esa es la respuesta a esta interrogante. Muchas personas me dicen que no son expertos en ningún tema y yo les respondo. Yo te respondo a ti que si tú no eres experto en ningún tema, no interesa que seas un experto, simplemente tienes que saber vender. Y la información lo crea otros expertos, otras personas y lo puedes subcontratar. Entonces, esa es la recomendación de este video. Así que si tú quieres empezar un negocio en internet y no sabes nada, no eres experto en ningún tema, no interesa, simplemente tienes que saber vender. Esa es la habilidad en la que te tienes que enfocar. Si tú te pones a revisar la historia de los grandes empresarios, ¿tú crees que esos grandes empresarios son genios, son expertos en muchos temas, en muchos campos? No. Una de sus principales habilidades de estos grandes empresarios es saber vender. O sea, saben vender, saben comunicarse con la gente y subcontratan otras personas para que le hagan o las otras cosas, ¿no?, en que necesitas una experticia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de Steve Jobs, el creador de Apple. Muchas personas creen que Steve Jobs era un genio en la programación y no era cierto. Claro que sabía lo básico de programación, pero tenía amigos, contrataba gente que sí eran expertos informáticos y él simplemente era un gran vendedor. Entonces sabía convencer a la gente, sabía comunicarse con su público y como sabes, Apple ha sido una de las empresas más grandes del planeta, que ha hecho mucho dinero y es
una gran empresa. ¿Y cuál era la habilidad de Steve Jobs? Era saber vender. Te pongo otro ejemplo, no sé, tal vez conozcas empresas multinivel como por ejemplo OmniLife. OmniLife, el creador de OmniLife es Jorge Vergara, es un mexicano. Y esta persona ni siquiera ha terminado la universidad y simplemente era un gran vendedor y ha creado una multinacional, una empresa muy grande llamada OmniLife y es una persona multimillonaria. ¿Y gracias a qué? Gracias a saber vender, gracias a saber influir, gracias a saber persuadir a las demás personas. Entonces, si tú me dices que en qué me tengo que enfocar para empezar mi negocio de internet, yo te recomendaría que aprendas a vender, que aprendas a comunicarte con la gente. Esa es la habilidad de habilidades en los negocios en internet, y todo lo demás lo puedes subcontratar. Entonces esa es mi recomendación de este video. Espero que lo apliques y empieces de una vez tu negocio de internet. Mi nombre es Arman Kiss de ganadinerosintrabajar.com y seguiré enviándote más audios, artículos y videos.